Llevas toda tu vida subiendo a aviones. O viéndolos pasar por el cielo. Y probablemente alguien alguna vez te dijo que los aviones vuelan porque las alas empujan el aire hacia abajo. O que vuelan porque los motores los jalan hacia adelante. Ambas respuestas son incompletas. Y una de ellas es directamente incorrecta. Lo que realmente mantiene a un avión de 400 toneladas en el aire es una combinación de fuerzas que la mayoría de personas nunca ha entendido correctamente. Ni siquiera quienes viajan todos los meses. Hoy en Vuelo Secreto vas a entender de verdad cómo vuela un avión. No la versión simplificada que te enseñan en la escuela. La versión real. La versión completa. La que usan los ingenieros y los pilotos. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Y dale like a este video antes de que termine, porque lo que vas a aprender hoy va a cambiar para siempre la manera en que ves el cielo. Bloque 1. El error que todos cometemos. Vamos a comenzar destruyendo un mito. Uno de los más repetidos en la historia de la educación científica. Se llama la teoría de Bernoulli aplicada de manera incorrecta. Y durante décadas se usó para explicar el vuelo en libros de texto, documentales y clases de física en todo el mundo. La explicación dice algo así. El ala de un avión tiene una parte superior más curvada y una parte inferior más plana. Entonces el aire que pasa por arriba tiene que recorrer una distancia mayor que el aire que pasa por abajo. Para llegar al mismo tiempo al borde trasero del ala, el aire de arriba tiene que ir más rápido. Y según el principio de Bernoulli, cuando un fluido va más rápido, su presión disminuye. Entonces hay menos presión arriba que abajo, y esa diferencia de presión empuja el ala hacia arriba. Suena lógico. Suena científico. Y tiene una parte que es real. Pero hay un problema fundamental en esa explicación. La suposición de que el aire de arriba y el aire de abajo tienen que llegar al mismo tiempo al borde trasero del ala es completamente falsa. No existe ninguna ley de la física que obligue a eso. Y los experimentos lo han demostrado claramente. El aire que pasa por encima del ala llega al borde trasero mucho antes que el aire que pasa por debajo. No al mismo tiempo. Entonces, si esa explicación es incorrecta, o al menos incompleta, la pregunta sigue en pie. ¿Qué es lo que realmente mantiene un avión en el aire? Bloque 2. Las 4 fuerzas que lo controlan todo. Para entender el vuelo real, primero necesitas conocer las 4 fuerzas que actúan sobre un avión en todo momento. Son exactamente 4. Ni una más, ni una menos. La primera es el peso. La gravedad jalando el avión hacia el centro de la Tierra. Siempre presente. Siempre hacia abajo. En un Boeing 747 completamente cargado, esa fuerza equivale a más de 400 toneladas jalando constantemente hacia abajo. La segunda es la sustentación. La fuerza que se opone al peso y empuja el avión hacia arriba. Es la fuerza más importante y la más mal entendida de las 4. Y en unos minutos vas a entender exactamente cómo se genera. La tercera es el empuje. La fuerza que generan los motores empujando el avión hacia adelante. Sin empuje, el avión no puede mantener la velocidad necesaria para volar. La cuarta es el arrastre. La resistencia del aire oponiéndose al movimiento del avión. Es la fuerza enemiga del empuje. Siempre tratando de frenar al avión. Para que un avión vuele de manera estable, estas 4 fuerzas deben estar en equilibrio. El empuje debe superar el arrastre para mantener la velocidad. La sustentación debe igualar o superar el peso para mantenerse en el aire. Cuando ese equilibrio se rompe, el avión sube, baja, acelera o desacelera. Los pilotos pasan toda su carrera aprendiendo a controlar ese equilibrio con precisión milimétrica. Bloque 3. La verdad sobre la sustentación. Ahora llegamos al corazón de todo. La sustentación. La fuerza que desafía la gravedad. La explicación correcta combina 2 fenómenos físicos que trabajan juntos. El primero se involucra a Bernoulli, pero de manera correcta.
Cuando el ala se mueve a través del aire, su forma curvada hace que el aire que pasa por encima se acelere. Y cuando un fluido se acelera, su presión disminuye. Eso es Bernoulli aplicado correctamente. Hay menos presión encima del ala que debajo. Y esa diferencia de presión genera una fuerza hacia arriba. Pero eso solo explica una parte de la sustentación. La segunda parte es la desviación del flujo de aire. Cuando el ala corta el aire, no solo lo divide. Lo devia. Lo empuja hacia abajo. Y aquí entra la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si el ala empuja el aire hacia abajo, el aire empuja el ala hacia arriba. Esa reacción es una parte fundamental de la sustentación que la mayoría de explicaciones ignora completamente. La sustentación real es la combinación de estos dos efectos trabajando al mismo tiempo. La diferencia de presión generada por la forma del ala y la reacción al desviar el flujo de aire hacia abajo. Y hay un tercer elemento que lo hace todo aún más interesante. Se llama el ángulo de ataque. Bloque 4. El ángulo que puede salvar o destruir un vuelo. El ángulo de ataque es el ángulo entre el ala y la dirección del aire que viene de frente. Cuando ese ángulo aumenta, el ala devia más aire hacia abajo y genera más sustentación. Por eso cuando un avión despega, la nariz sube. El piloto está aumentando el ángulo de ataque para generar suficiente sustentación que permita al avión despegar del suelo. Pero aquí viene la parte crítica. El ángulo de ataque tiene un límite. Si ese ángulo supera aproximadamente 15 a 17 grados dependiendo del avión, algo catastrófico ocurre. El flujo de aire que pasaba suavemente sobre la superficie del ala deja de adherirse a ella. Se separa. Se vuelve turbulento. Caótico. Y cuando eso ocurre, la sustentación desaparece casi instantáneamente. Ese fenómeno tiene un nombre que todo piloto aprende a temer desde el primer día de entrenamiento. Se llama entrada en pérdida. O en inglés, stall. No significa que los motores se apagan. Significa que el ala deja de generar sustentación. Y un avión sin sustentación tiene solo una dirección posible. Hacia abajo. Algunos de los accidentes de aviación más trágicos de la historia han sido causados exactamente por esto. Por un ángulo de ataque que superó el límite en el momento equivocado. Por eso los aviones modernos tienen sistemas automáticos que alertan al piloto cuando el ángulo de ataque se acerca a ese límite peligroso. Y en los aviones más nuevos, el sistema puede intervenir directamente para evitar que el piloto lleve el avión a esa zona crítica. Cierre de la parte 1. Entonces ahora ya sabes algo que la mayoría de personas no sabe. Un avión no vuela por una sola razón. Vuela por la combinación precisa de 4 fuerzas, 2 fenómenos físicos y un ángulo que debe mantenerse dentro de un rango muy específico. Pero esto es solo el principio. Porque en la parte 2 vamos a revelar algo que muy pocos se han preguntado. Si los motores de un avión se apagan en pleno vuelo, a 12.000 metros de altura, a mitad del océano, ¿qué ocurre exactamente? ¿El avión cae inmediatamente? ¿O hay algo en la física del vuelo que permite algo que parece imposible? La respuesta va a sorprenderte. Si los motores de un avión se apagan completamente a 12.000 metros de altura, sobre el océano, sin tierra a la vista, ¿qué ocurre? La mayoría de personas tiene una imagen clara en su mente. El avión cae. Como una piedra. Directo hacia el agua. Y esa imagen es completamente incorrecta. Bloque 1. Un avión sin motores no es un avión muerto. Un avión comercial sin motores no cae verticalmente. Planea. Exactamente igual que un planeador deportivo. Solo que mucho más pesado y mucho más grande. Y la razón es la física que ya conoces de la parte 1. El ala sigue existiendo. Su forma sigue siendo la misma. Y mientras el avión tenga velocidad y el ángulo de ataque se mantenga dentro del rango correcto, el ala sigue generando sustentación. Los motores no crean la sustentación.
Solo mantienen la velocidad necesaria para que el ala pueda hacer su trabajo. Sin motores, el avión pierde velocidad gradualmente. Pero no de manera instantánea. Y mientras desciende, la gravedad misma se convierte en su aliada. Porque al descender, el avión gana velocidad de manera natural. Igual que una bicicleta que rueda cuesta abajo. Esa velocidad mantiene el flujo de aire sobre las alas. Y ese flujo de aire mantiene la sustentación. El resultado es un descenso controlado. Lento. Predecible. Los ingenieros tienen un nombre para medir esta capacidad. Se llama la relación de planeo. Bloque 2. La relación de planeo que nadie te explica. La relación de planeo es un número que indica cuántos kilómetros horizontales puede recorrer un avión por cada kilómetro que desciende verticalmente. Y los números son mucho más impresionantes de lo que cualquiera imaginaría. Un Boeing 747, el avión que ves en la imagen de este video, tiene una relación de planeo de aproximadamente 15:1. Eso significa que desde 12.000 metros de altitud, sin ningún motor funcionando, ese avión puede recorrer horizontalmente hasta 180 kilómetros antes de tocar el suelo. 180 kilómetros. Suficiente para cruzar países enteros en algunas regiones del mundo. El Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, tiene una relación de planeo similar. Y el Boeing 777, uno de los aviones de largo alcance más usados actualmente, puede planear hasta 200 kilómetros desde esa misma altitud. Pero estos números no son solo teóricos. Han sido probados en la realidad de la manera más dramática posible. Bloque 3. El vuelo que demostró todo. El 23 de julio de 1983 ocurrió algo que debería ser imposible. Un Boeing 767 de Air Canada, el vuelo 143, despegó desde Montreal con destino a Edmonton. A mitad del trayecto, a 12.500 metros de altitud, los dos motores se apagaron completamente. No uno. Los dos. La razón fue un error de cálculo en el combustible. El avión había despegado con menos de la mitad del combustible necesario para completar el vuelo. En ese momento, el vuelo 143 se convirtió en el planeador comercial más pesado de la historia. 41 toneladas de avión. 61 pasajeros y tripulación. Sin ningún motor. A más de 12 kilómetros de altitud. El comandante Robert Pearson tomó el control de la situación. Pero había un problema adicional que lo complicaba todo. Sin motores, la mayoría de los sistemas electrónicos del avión dejaron de funcionar. Incluyendo los instrumentos principales. Pearson tuvo que volar ese Boeing 767, uno de los aviones más complejos del mundo en ese momento, casi completamente a ciegas. Usando su experiencia como piloto de planeadores deportivos, algo inusual para un comandante de aviación comercial, Pearson calculó manualmente la trayectoria de descenso. El avión planeó durante más de 17 minutos completamente sin motores. Recorrió más de 100 kilómetros en ese tiempo. Y aterrizó en un aeropuerto militar abandonado en Hindley, Manitoba. El aterrizaje fue duro. Los frenos del tren de nariz fallaron por la falta de presión hidráulica. El avión se detuvo a metros del borde de la pista donde había personas en una carrera de autos ese día. Pero todos sobrevivieron. 61 personas que deberían haber muerto demostraron que la física del vuelo puede salvar vidas incluso en las condiciones más extremas. Ese avión fue apodado para siempre como el Hindley Glide. El planeador de Hindley. Bloque 4. Lo que ocurre dentro del avión cuando los motores se apagan. Pero hay algo de esta historia que muy poca gente conoce. ¿Qué pasa exactamente con los sistemas del avión cuando los motores se apagan? La respuesta revela uno de los diseños de seguridad más inteligentes de toda la ingeniería aeronáutica. Los aviones comerciales modernos tienen un dispositivo llamado RAT. Ram Air Turbine en inglés. Turbina de aire por impacto en español. Es una pequeña hélice que está guardada dentro del fuselaje del avión durante el vuelo normal.
Pero cuando los motores se apagan y la energía eléctrica del avión falla, esa hélice se despliega automáticamente hacia el exterior del avión. El viento que golpea esa hélice mientras el avión avanza la hace girar. Y al girar, genera electricidad. No mucha. Solo la suficiente para mantener funcionando los sistemas más críticos del avión. Los instrumentos básicos de vuelo. Los controles de dirección. Las comunicaciones de emergencia. Lo suficiente para que el piloto pueda mantener el control del avión y comunicarse con los controladores de tráfico aéreo. Es un sistema tan simple en concepto y tan brillante en ejecución que ha salvado vidas en varios incidentes reales a lo largo de la historia de la aviación. Y la mayoría de pasajeros jamás ha escuchado hablar de él. Bloque 5. Porque los aviones modernos son más seguros de lo que crees. Todo lo que hemos visto hasta ahora revela algo importante sobre la aviación moderna. Los ingenieros no diseñan los aviones asumiendo que todo va a funcionar perfectamente. Los diseñan asumiendo que las cosas van a fallar. Y construyen sistemas de respaldo para cada fallo posible. Si falla un motor, el otro puede mantener el vuelo. Si fallan los dos motores, el RAT mantiene los sistemas críticos. Si falla el sistema hidráulico principal, hay sistemas hidráulicos secundarios y terciarios. Si falla la computadora principal de vuelo, hay computadoras de respaldo. Esta filosofía de diseño se llama redundancia. Y es la razón principal por la que volar en un avión comercial moderno es estadísticamente el medio de transporte más seguro que existe. La probabilidad de morir en un accidente de aviación comercial es de aproximadamente 1 de enero de 2011 millones. Para comparar, la probabilidad de morir en un accidente de carro es de 1 en 5.000. Tienes 2.000 veces más probabilidades de morir en tu próximo viaje en carro que en tu próximo vuelo. Pero el cerebro humano no procesa el riesgo de esa manera. El miedo a volar es irracional desde el punto de vista estadístico. Pero es completamente comprensible desde el punto de vista psicológico. Porque cuando algo falla en un avión, no puede salir a caminar. Hay una pregunta que los ingenieros aeronáuticos se hicieron hace más de 100 años. Y que todavía hoy sigue siendo relevante. ¿Cuál es el límite del vuelo humano? ¿Hasta dónde puede llegar un avión? ¿Hasta qué velocidad? ¿Hasta qué altitud? ¿Hasta qué distancia? Y las respuestas que han encontrado a lo largo de la historia son tan extraordinarias que cambian completamente la manera en que ves ese tubo de metal que cruza el cielo sobre tu cabeza. Bloque 1. ¿Por qué los aviones vuelan exactamente a esa altitud? Has escuchado 1000 veces que los aviones comerciales vuelan a unos 10.000 o 12.000 metros de altitud. Pero nadie te ha explicado por qué exactamente esa altitud y no otra. No es arbitrario. Es el resultado de una ecuación perfecta entre varios factores que trabajan juntos. El primero es la densidad del aire. A mayor altitud, el aire es menos denso. Menos moléculas de aire por metro cúbico. Y cuando el aire es menos denso, hay menos resistencia contra el avión. Menos arrastre. El avión puede moverse más fácilmente y con menos consumo de combustible. Pero hay un límite. Si el avión sube demasiado, el aire se vuelve tan delgado que las alas no pueden generar suficiente sustentación para mantenerlo en vuelo. Existe además otro problema que aparece cuando el avión vuela muy rápido a grandes altitudes. Se llama el número de Mach crítico. Bloque 2. La barrera que casi destruyó la aviación comercial. Cuando un avión acelera a grandes altitudes, en algún momento el aire que pasa sobre las alas comienza a acercarse a la velocidad del sonido. No el avión completo. Solo el aire que fluye sobre la superficie curva de las alas. Y cuando ese flujo de aire alcanza la velocidad del sonido, algo dramático ocurre. Se forman ondas de choque sobre la superficie del ala. Esas ondas de choque alteran completamente el comportamiento del flujo de aire. La sustentación se vuelve impredecible. Las vibraciones en el avión se vuelven violentas. Los controles de vuelo pueden dejar de responder de manera normal. Este fenómeno se llama compresibilidad del aire.
Y en los primeros aviones a reacción de la historia, este fenómeno causó accidentes mortales que los ingenieros no entendían completamente. Los pilotos de prueba que se acercaban a esas velocidades reportaban que el avión comenzaba a vibrar de manera aterradora, que los controles se endurecían o se invertían, y que la situación se volvía rápida e impredeciblemente peligrosa. Varios perdieron la vida antes de que los ingenieros entendieran completamente lo que estaba ocurriendo. La solución fue diseñar alas con un ángulo hacia atrás. Las alas en flecha que ves en todos los aviones comerciales modernos. Ese ángulo hace que el aire golpee el ala de manera oblicua en lugar de frontal, lo que retrasa el momento en que el flujo sobre el ala alcanza la velocidad del sonido. Y permite que el avión vuele más rápido sin entrar en esa zona peligrosa. Los aviones comerciales modernos vuelan justo por debajo de ese límite crítico. Aproximadamente a Mach 0.85. El 85% de la velocidad del sonido. Ese número no es casualidad. Es el punto exacto donde el avión es más eficiente en combustible y más rápido posible sin cruzar hacia esa zona peligrosa de compresibilidad. Bloque 3. Lo que pasa en la cabina que nadie ve. Hay algo que ocurre en la cabina de mando de un avión moderno que la mayoría de pasajeros nunca imaginaría. El piloto no vuela el avión de la manera en que la gente cree. En un avión comercial moderno como el Airbus A320 o el Boeing 787, el piloto no controla directamente las superficies de vuelo. No hay una conexión mecánica directa entre el volante del piloto y los alerones, el timón de profundidad o el timón de dirección. En su lugar, cuando el piloto mueve los controles, esa orden va primero a una computadora. La computadora analiza la orden. La compara con el estado actual del avión. La velocidad. La altitud. El ángulo de ataque. El peso estimado. Las condiciones del viento. Y luego decide cuánto mover realmente cada superficie de vuelo para lograr el resultado que el piloto quiere. Este sistema se llama Fly-by-wire. Vuelo por cable en español. Y tiene una implicación que es al mismo tiempo tranquilizadora e inquietante dependiendo de cómo lo veas. La computadora puede negarse a ejecutar una orden del piloto. Si el piloto intenta maniobrar de una manera que pondría al avión en una situación peligrosa, el sistema simplemente no lo permite. No importa con cuánta fuerza el piloto mueva los controles. El avión tiene un cerebro propio que protege su propia integridad estructural. En Airbus esto se llama la ley de protección de la envolvente de vuelo. El avión nunca permitirá que el piloto lo lleve más allá de sus límites estructurales. Nunca permitirá un ángulo de ataque que cause una entrada en pérdida. Nunca permitirá una velocidad que comprometa la estructura. Siempre dentro del sobre. Siempre dentro de los límites. Bloque 4. El futuro del vuelo que ya existe. Todo lo que hemos explicado en estos 3 videos, la sustentación, el ángulo de ataque, la relación de planeo, las computadoras de vuelo, está siendo redefinido ahora mismo. No en un laboratorio. En la realidad. Los nuevos materiales compuestos como la fibra de carbono están reemplazando al aluminio en partes cada vez más grandes de los aviones modernos. El Boeing 787 Dreamliner está construido en más de un 50% con materiales compuestos. Eso lo hace significativamente más ligero que un avión equivalente de aluminio. Y menos peso significa menos sustentación necesaria para volar. Menos sustentación necesaria significa menos resistencia aerodinámica. Menos resistencia significa menos consumo de combustible. El 787 consume aproximadamente un 20% menos de combustible que los aviones de generación anterior de tamaño similar. En una industria donde el combustible representa entre el 20 y el 30% de los costos operativos totales de una aerolínea, ese 20% de ahorro es una revolución. Pero la siguiente revolución ya está en desarrollo. Los aviones eléctricos e híbridos están siendo probados actualmente por varias empresas.
Rolls-Royce probó en 2021 el avión eléctrico más rápido de la historia, alcanzando 623 kilómetros por hora. Y Airbus está desarrollando conceptos de aviones de hidrógeno que podrían estar en servicio comercial antes del año 2035. Aviones que no emiten dióxido de carbono. Aviones que usan el mismo principio de sustentación que los hermanos Wright descubrieron hace más de 120 años. Pero impulsados por una tecnología que ellos jamás pudieron imaginar. Bloque 5, el dato final. Antes del cierre, quiero dejarte con un número que resume todo lo que hemos aprendido en estas 3 partes. Cada segundo, hay aproximadamente 10.000 aviones comerciales en el aire alrededor del mundo. 10.000 aviones. Cada uno de ellos desafiando la gravedad usando exactamente los mismos principios que hemos explicado en este video. La diferencia de presión sobre las alas. La desviación del flujo de aire hacia abajo. El equilibrio preciso entre 4 fuerzas. Y el trabajo silencioso de computadoras que toman miles de decisiones por segundo para mantener ese equilibrio perfecto. Todo eso ocurre cada vez que miras al cielo y ves una estela blanca cruzando de horizonte a horizonte. No es magia. Es la física más elegante que el ser humano ha logrado dominar. Cierre final. Y con eso llegamos al final de esta serie. Empezamos con una pregunta que parecía simple. ¿Cómo vuelan los aviones? Y terminamos entendiendo que detrás de esa pregunta hay décadas de ingeniería, décadas de accidentes que enseñaron lecciones dolorosas, y décadas de innovación que han convertido el vuelo comercial en la actividad más segura que existe en el transporte humano. Si este video te hizo ver el cielo de una manera diferente, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero leer tu reacción. Comparte esta serie con alguien que le tenga miedo a volar. Porque entender cómo funciona algo es siempre el primer paso para perderle el miedo. Dale like si llegaste hasta aquí. Significa que eres exactamente el tipo de persona que este canal necesita. Y suscríbete a Vuelo Secreto si todavía no lo has hecho. Cada semana revelamos los secretos que están detrás de las cosas que ves todos los días pero nunca te has detenido a entender de verdad. Hasta el próximo Vuelo Secreto.